muestra, pero la palabra del Señor nos muestra, hermanos, que ni una tilde y ni una jota de ella pasarán. Y el apóstol Pablo ministerialmente nos muestra de que no ha rehuido dar a conocer todo el consejo de Dios para que sus manos estén libres. Ese tiempo se experimenta en su presencia. Desde la ciudad de Guatemala le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial desde las instalaciones del Ministerio Su Presencia, Avenida Petapa y 45 Calles, Zona 12, tercer nivel, Centro Comercial Gran Portal Petapa. Quédese con nosotros, usted será bendecido. Y no han visto el contexto de ese pasaje, en el contexto de ese libro, en el contexto de esa cultura y en el contexto de los 66 libros de la palabra. No que nosotros seamos infalibles en lo más mínimo, pero esto nos obliga, hermanos amados, a hacer caso a lo que el Señor mismo nos dice: escudriñad las Escrituras. Jesús dijo así a aquellos que tenían la responsabilidad de enseñarla, y el apóstol Pablo a Timoteo constantemente le dice que medite en la palabra del Señor, que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así es que, amigos que nos pudieran estar escuchando afuera, nuestra perspectiva no es tanto que desde mi creatividad yo pueda decirles a ustedes qué creo que el Señor quiere para ustedes. Creo que mi responsabilidad es, desde la palabra del Señor, ver qué dice esa palabra para cambiar en las áreas en las que necesitamos cambiar para honrarle a Él. Y habiendo dicho esto, les invito a que vayamos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, ya la última porción de esta epístola, que es una doxología. Y por eso Patti tuvo a bien hoy, hermanos, recordar la doxología que por muchos años se ha cantado en nuestras ciudades latinoamericanas, pero también todo lo que hoy se entonó aquí, hermanos, esa canción que hablaba de un credo prácticamente de la iglesia, también era una doxología de exaltación al Señor. Entonces usted puede ver lo que dice la palabra a partir del verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Qué dice el pueblo de Dios, hermanos? Amén, definitivamente. Y este no es un cliché, porque el decir amén nos compromete de una manera que el apóstol Pablo tiene pedagógicamente bien definida. Él está terminando la epístola y nos hace sentir, hermanos, que desde el capítulo 12, cuando él comienza con la parte práctica del libro de Romanos, todo tiene que hacerse para la gloria de Dios. De tal manera que si yo me entrego en sacrificio vivo, no es para jactarme, no es para decirle a otros, miren cuán entregado soy yo, es para que Él reciba la gloria. Cuando el apóstol continúa en esa parte práctica explicándonos, hermanos, que el don que tengamos hemos de ponerlo al servicio de los demás en amor, es para que no nos jactemos, para que no echemos mano de un don que, claro, por tenerlo hace que seamos más fructíferos en cierta área, pero en el aspecto práctico Pablo va a decir: la humildad no es usar o dejar de usar el don. La humildad es usar el don, pero para bendición de los demás, no para engreerte. Y continúa entonces el apóstol en esos elementos muy prácticos de la vida cristiana, hermanos, y nos lleva al punto de entender que debemos nosotros también recibir al que es débil en la fe. Bueno, previo a eso, que hemos de someternos a las instituciones humanas que Él mismo ha dejado para que vivamos al menos con cierto orden. Y todos somos testigos que a veces dan ganas de no sujetarse a las instituciones humanas. Usted puede ver cómo está ahorita Nicaragua. Usted puede ver qué ha pasado en Guatemala en cuanto a la ciudadanía. Es un irrespeto total el que manejamos el día de hoy hacia las autoridades. En las escuelas ya no se respeta a los maestros. Hay muchos hijos que ya no respetan a sus padres. Entonces el apóstol viene y en la parte práctica el apóstol va a explicar, hermanos, que la gloria de Dios se manifiesta, aunque otros no lo entiendan, pero desde nuestro corazón, por la palabra revelada, lo entendemos cuando nosotros
vivimos en sujeción a las autoridades. Luego nosotros vemos que en el libro de Romanos Pablo nos dice: eres parte de una iglesia. En el caso de Romanos, algunos venían de los judíos y otros eran gentiles. Cada uno traía sus prejuicios, pero los que más prejuicios traían eran los judíos. Y siendo tan religiosos, querían abrazar la ley para que los demás hermanos, en la libertad que ya tenían en Cristo, se sujetaran a la ley. Y viene el apóstol y entonces explica: van a tener alguna perspectiva distinta sobre ciertos temas. No se trata de no abrazarse y no recibirse. El débil en la fe debe de ser recibido por aquel que se considere fuerte en la fe. Entonces el apóstol Pablo explica que lejos de estar en las cosas superficiales, externas de la vida cristiana, en aquellas cuestiones que tienen que ver más, hermanos, con el aspecto de la liturgia, con el aspecto de ciertas prácticas que difieren de una congregación a otra, en lugar de estar peleando por eso, dice el apóstol Pablo, más bien recíbanse unos a otros y manifiesten el amor del Señor, buscando ser de edificación para los demás. En ese contexto el apóstol entonces explica que hacia el futuro él espera, en los aspectos prácticos de su vida, visitar a la iglesia. Y en esos planes es interesante cómo nos enseñó algo el apóstol Pablo, que a él le dirige a todas partes donde va, siendo el apóstol llamado a los gentiles, hermanos, llevar el evangelio de Cristo, sobre todo aquellas partes donde no hubiera sido predicado. Eso nos muestra a nosotros cuánta claridad debemos de tener hacia el futuro. Y como estamos viendo, la doxología lo relacionamos, y nuestro futuro tiene que estar desde ya dispuesto, saturado y decidido a ser para la gloria del Señor. Imaginen, hermanos, una nación donde todos tenemos como la mística de nuestra vida ser para la gloria del Señor. En términos de la visión de esta iglesia sería cada día parecerse más a Jesucristo. En términos de la enseñanza de Cristo hacia el pueblo de Dios, tendría que ser con amar a Dios en primer lugar y amar a los demás como a nuestro prójimo. Así es que hoy aprenderemos de una manera muy específica que nuestra vida, si va a ser de gloria al Señor, va a tener que estar establecida en la adoración. Y claro, de una vez podemos anticipar, hermanos, la adoración es mucho más que cantar, con todo y que le incluye. La adoración es mucho más que orar, con todo y que le incluye. La adoración es mucho más que ser generosos, con todo y que la incluye. La adoración, hermanos, es una forma de vida en la que nosotros tenemos en cada cosa que hacemos. Me permiten decirles cosas que ustedes hacen que yo también, al ver televisión, al ver un deporte, al ir a comprar, al ir al supermercado, al estar en el colegio, al ir a la empresa, al hacer negocios, al respaldar legal o éticamente algo que ustedes hacen. La adoración al Señor significa que en todo me pregunto: ¿esto que voy a hacer exalta el nombre de Jesucristo? De tal manera que si lo hago, si me pregunto eso y veo que si lo exalta, lo hago. Pero si inmediatamente observo que esto no está en concordancia con lo que usted ya sabe de la Escritura, porque Dios lo va a hacer responsable de aquello que usted ya sabe, no de lo que no sabe. Y por eso Santiago nos recuerda en algún momento: no se hagan maestros muchos de ustedes, porque si se hacen maestros y no viven lo que enseñan, mayor condenación recibirán. Y claro, no es que no nos hagamos maestros. Lo que Santiago está es haciendo un alto para aquellos que quieren sentirse muy salsas, pero que en el proceso han olvidado que lo que se hace tiene que ser para glorificar al Señor. Ahora, ya leímos entonces esta doxología, y esta doxología está, hermanos, al final de la parte práctica. Pero vaya conmigo al capítulo 11, porque usted también, como yo, hermano, ha de tener una introducción fuerte para que no se separe del Señor, fuerte para amarrarse a la voluntad del Señor. A veces hablamos en nuestra prepotencia cosas que no debiéramos de decir, y a todos nos pasa. Pero entre más nos amarramos a que Dios sea exaltado, nuestra vida va a ser más luz y más sal. Mire lo que dice al final de Romanos capítulo 11, a partir del verso 33. Aquí hay otra doxología. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Después de haber explicado el apóstol Pablo, hermanos, cómo la iglesia toma parte en el plan de Dios, que siempre ha tomado en cuenta al pueblo de Israel, y que eso es una coronación de lo que es el evangelio, entonces el apóstol Pablo, hermanos, no puede más que prorrumpir en exaltar al Señor con una doxología. Y esta es: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y noten que siguen los signos de admiración. Cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Y noten que lo está diciendo una persona entrenadísima en el uso de la mente. Algunos dicen: yo voy a creer lo que entienda. Pero resulta que lo que usted entienda humanamente es tan poco, porque nuestro cerebro es apenas una pizca comparado con la mente de Dios. Así que no es argumento que entre más yo craneé, más voy a entender. De hecho, solo para mostrar una muestra filosófica de la contradicción de esto, el filósofo griego dijo: hermanos, yo solo sé que no sé nada. Entre más sabía, menos sabía. Yo por eso a veces en son de broma digo: y yo que ni eso sé. Entonces, hermanos, para que estén conmigo y vean cuán desafiante es lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire, dice entonces en esta doxología el apóstol: ¿o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, lea conmigo hermano, y por él y para él son ¿cuántas cosas? Todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora quédese conmigo. El hecho de que no podamos entender todo de Dios no significa que no entendamos las cosas reveladas, porque por eso no las reveló. Y las cosas reveladas las debemos de meditar para entenderlas mejor. El apóstol Pablo ha tomado 11 capítulos, hermanos, para hablar de las grandes doctrinas de la gracia de Dios. Y esto es muy importante, porque hoy muchos abogan porque ni se toma en cuenta la doctrina. Y el apóstol Pablo aquí nos va a enseñar a través de una doxología que él está exaltando al Señor, y relaciona esta exaltación justamente con la revelación que él hace de nuestra vida, para que entendamos cuál es nuestro fundamento a vivir una vida práctica que desarrolla a partir de los capítulos 12 al final. Y noten entonces, hermanos, que el apóstol Pablo desarrolló en primer lugar el tema de la culpabilidad del hombre. Todos los hombres somos responsables ante el Señor de pecado. Y claro, aún el que no conoce a Dios ni la palabra tiene testimonio de Dios en la naturaleza, porque dice la escritura que pues a través de la naturaleza llega a conocer el hombre el poder. ¿Recuerdan ustedes? El poder del Señor. Eso habla a los que no conocen al Señor, pero la doctrina revelada en la palabra nos hace saber con mejor exactitud, hermanos, qué está pasando con el hombre que no conoce al Señor. De tal manera que por esa doctrina ya no solo vemos el poder de Dios en la creación, como vamos a ver hoy, vamos a ver el poder del Señor en la redención. Y luego el apóstol entonces, hermanos, desarrolla, después de hablar de la culpabilidad del hombre, el tema precisamente de la justificación por la fe, para hacernos saber que no podemos por nuestros propios medios alcanzar la salvación, por una razón sencilla. Ya todo el Antiguo Testamento lo dice: la salvación pertenece al Señor. Es decir, si a Él le pertenece, solo Él la puede dar. Y entonces nos revela en el Nuevo Testamento que Él la da a aquellos que descansan por la fe en Jesucristo. Solo para muestra, Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así el apóstol avanza y nos lleva entonces al punto, hermanos, de que ya que somos justificados, al Señor le interesa no solo que seamos declarados justos. En la declaración de que nosotros somos justos cuando recibimos a Cristo está incluido el nuevo nacimiento. Pero igual que en la vida, usted no va a estar contento con que un bebé que nazca sea bebé toda la vida. Porque ¿ha visto esos bebés de 40 años que todavía sangran a la mamá? Y que en lugar de ayudar a los papás le van a quitar lo poco que tienen. Estos bebés no caen muy bien que se diga. Hay un momento donde uno dice: aquí hay algo malo. Y es lo que Pablo va a hacer. Una vez uno es justificado, él habla de la santificación, que es otra obra de gracia. Claro que nuestra voluntad se sujeta, pero al fin y al cabo, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios el que permite que nosotros vivamos en la vida manifestando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero lo hace en el libro de Romanos de una manera extraordinaria, porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es el que en nosotros nos permite decir: Abba, Padre. Y por estar en esa relación de hijo a padre, el Espíritu nos permite, hermanos, entonces levantar en nosotros la imagen de Cristo, levantar la imagen de Cristo ante nosotros y en nosotros, para que vivamos una vida santa. Y de ahí que podemos ser siervos de la justicia, siervos del Señor. El apóstol continúa y habla de la vindicación del pueblo de Israel. Es cierto, ahorita este pueblo, hermanos, por un tiempo
pues el Señor ha detenido su trato preferencial como lo tenía en el Antiguo Testamento. Ahora es la iglesia la que se define como el cuerpo de Cristo. Pero no nos confundamos, no significa que menospreciemos al pueblo de Israel, porque irrevocables son los dones y el llamamiento, dice Pablo, hablando del llamamiento que él tuvo para Israel. Por eso nosotros aquí, hermanos, entendemos nuestro papel en cuanto a Israel. No es un papel político, yo tengo que aclarar eso. Claro que preferimos que políticamente sea apoyado Israel que no apoyado, pero no es un papel político, sino que es el de entender, hermanos amados, que si algo tenemos que hacer por Israel, la iglesia, es evangelizarles a aquellos que, habiendo recibido las promesas, Cristo mismo que vino a través de ese pueblo, ahora están endurecidos. Y Pablo dice: cómo me gustaría a mí mismo el ser hecho maldición con tal que Israel pudiera alcanzar salvación. Es la actitud, hermano, misionera que nosotros debemos de manejar. Es en ese contexto donde aparece la doxología. Y esta doxología va a enfatizar entonces la gloria del Señor. Y vamos a hacer hoy un ejercicio, hermanos. En función de que en muchos púlpitos hay mucha eisegesis, es decir, la creatividad del que enseña es la que le mete al pasaje el significado. Hoy, hermanos, vamos a volver, pero conscientemente, a hacer un ejercicio de exégesis, no de eisegesis, sino de exégesis, de extraer desde lo que el texto nos dice a nuestra vida lo que Dios quiere que hagamos. Así es que vamos a ir viendo, hermanos, como tema en esta mañana, como una vida, tu vida, la mía, tu vida debe de estar cimentada, debe de estar establecida. Tu vida, hermano, debe ser una vida establecida en la adoración al Señor. Si la estableces en adorar al Señor, toda tu vida va a cambiar. No vas a estar necesitando ir al curso de fulano, de mengano, a tu congreso de 8 o 10 horas sobre el cambio de personalidad y cómo hacer esto, cómo saludar, cómo dar la bienvenida, cómo despedirte, cómo levantar tu carisma, cómo tener una personalidad de $1 millón de dólares. Bueno, de $1 millón de quetzales, pues va. $1 millón de dólares suena demasiado. $1 millón de quetzales, cómo tú debes de saludar a la gente y atraerlos a ti, porque se atrae más gente con miel que con hiel. Claro, esas ideas en términos humanos pueden darnos algunas pautas, pero no hay, hermanos, como estar cimentados en hacer todo para la gloria de Dios. Vamos entonces a ver qué dice el texto. Y comienza el apóstol diciendo entonces, noten ustedes en el verso 25, y al que puede confirmaros por 2 elementos, según mi evangelio, primer elemento, y la predicación de Jesucristo. Esa es la parte que introduce el tema. Y termina hasta en el verso 27. A este que puede confirmarnos, al único y sabio Dios, sea la gloria. Bueno, entonces quédense conmigo, hermanos. ¿Qué es eso de confirmar? Cuando uno va al texto, hermanos, uno descubre que la palabra que aparece aquí para hablar de confirmación es la palabra, hermanos, que se utilizaría para establecer algo. Por ejemplo, si hoy usted abre un negocio, muy bueno el negocio, con todo lo que el negocio pueda ofrecer, pero mañana está cerrado, pregunto, ¿ese negocio quedó establecido? No. Pero es diferente cuando usted abre hoy y dando un excelente servicio, dentro de 5 años aún está, dentro de 10 años, dentro de 30 años, y se celebra el aniversario, los 30 años del negocio. Ese está establecido. Y lo que el apóstol va a decir es: tu vida, cuando reconoces a Dios como el que puede hacer algo en ti, va a estar con un inicio fructífero espiritualmente hablando, pero también va a hacer que hacia el día de mañana y hasta el día último de tu vida sigas dando fruto. Por ejemplo, hoy has entendido que necesitas de Cristo y lo recibes, pero has sido mentiroso toda la vida. Casaquero, te dices a ti mismo, pero eres mentiroso. Y la cuestión es que la mentira cuesta mucho, hermanos, en las propias fuerzas dejarla, porque es exactamente el fruto de la carne. Pero cuando viene el Señor, entonces Él te comienza, cuando tú le reconoces a Él, a cimentar, a establecer, y comienzas a darte cuenta que ya no debes de mentir. Le pides perdón por la forma de mentir que has tenido, y una vez tomas la decisión, aunque es una lucha, descubres que ya vas viviendo una vida de verdad, y te preguntan algo y tú eres congruente en lo que tu experiencia ha visto con aquello que te preguntan. Podríamos aplicarlo a muchas cosas. Ahora noten, por favor, que aquí hay muchos que tenemos necesidad de cambios. ¿Quién tiene necesidad de cambios en algunas áreas, hermanos?
Pues verá que sí, ¿verdad? Algunos se tienen que levantar las dos manos, y si uno pudiera, haría abdominales levantando también los dos pies. Ahora note por favor, el texto introduce a Dios como el que puede. La palabra puede aquí es la palabra dunameos. Y la palabra dunameos, hermano, tiene que ver más con una dinámica, con algo que no está estático, con algo que se va a manifestar, se va a mover, va a crear, va a activar. Ahora note, cuando vemos a Dios como el que puede, usted va por el Antiguo Testamento y va por el Nuevo también en algunas porciones, y claro que descubre que Dios puede. Imagínese, hizo la creación, tiene que tener un tremendo poder. Si se calcula la energía que solo el núcleo de la tierra tiene, y saber que Dios lo fabricó, hermanos, es extraordinario. Y si uno va al megacosmos o al microcosmos, uno va descubriendo que esa mente perfecta de Dios, hermanos, tuvo un poder extraordinario, no solo en función de crear de la nada, sino hacer que funcione todo de manera tan sincronizada. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, en el verano, en el otoño, en la primavera, las estaciones, cómo funcionan. Si usted ve cómo la luna en función a la tierra mantienen esa conexión, y cómo ese satélite, usted se queda asombrado. Si usted comienza a ver en el microcosmos, por ejemplo, cómo algunas células, hermanos, en un medio alcalino tienen un funcionamiento, en un medio ácido tienen otro. Usted estudia el cáncer y usted dice, ¡ala, qué extraordinario todo esto! Pero déjeme decirle que cuando aquí se habla del poder de Dios, no se va a referir a la aplicación del poder de Dios en las cosas biológicas. Va a hablar de la capacidad que solo Dios tiene y nadie más, de darle a usted, hermano, la capacitación para estar cimentado, y que usted reconozca en Dios esas virtudes que lo van a fortalecer y lo van a hacer estable. ¿Qué cosas tiene Dios, hermanos, que nos muestra en el libro de Romanos? Una misericordia tal que cuando uno ve la misericordia de Dios, uno no puede decir, yo a nadie le he caído bien, a mí nunca nadie me ha ayudado, si a mí todos me atacan. No, ¿por qué? Porque con solo conocer a Dios, hermano, toditos estos argumentos se hicieron pozoles. ¿A cuántos Dios les ha mostrado su misericordia? Hablemos del perdón. Es que uno no puede hacer una cosita porque a uno no se la perdonan. ¿Cuántos han dicho eso? Y resulta que viene Dios y te dice, tú has hecho unas cosotas y yo te las he perdonado todas en Cristo. Tal vez usted espera que un ser muy querido al que usted le ha ayudado y le ha echado la mano, un día usted necesite algo y él se lo dé. ¿Cuántos han sufrido la decepción de que del que más esperaban, hermano, no se recibió nada? Algo así como del esposo y de la esposa, pues vaya, algo así. Y uno dice, todo lo que he hecho y este no puede hacer eso. ¿Verdad? Entonces, hermanos, noten, quédense aquí conmigo y vean. Cuando uno ve el poder de Dios sobre la vida de uno, Él tuvo la manifestación, hermanos, del poder darnos misericordia, amor, justicia, libertad, verdad. Nos ha prometido que tendremos un cuerpo glorificado, que tenemos vida eterna. Nadie más nos pudo haber dado eso. Vida eterna y una eternidad, hermanos, para estar en comunión con Él. Hay mucho más que decir, pero lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo. Solo quiero establecer lo que el pasaje me dice a mí. Y el pasaje me dice que Dios, que puede todo sin limitación, al tener esas virtudes que nos puede compartir, resulta que Él va, hermanos, a confirmaros. Nos va a dar estabilidad. Tal vez aquí hay alguien que dice, uy, es que emocionalmente yo soy muy inestable. ¿Ha visto estos casos donde un día está uno contento, al otro día está como la gran? Medio bipolar, o más bien bipolar y medio, ¿verdad? Y luego que tal vez hay alguien, hermanos, que explota por cualquier cosita, una cosita y explota. O lo contrario, hermanos. No lo contrario, sino es que ahorita que estaba pensando en la explosión me acordé de la fábrica Tropigas, hermanos. Qué serio eso que pasó ahí, ¿verdad? Pero el punto es que a veces emocionalmente vivimos vidas perturbadísimas. Usted tiene hoy un gran ánimo y mañana nada de ánimo. ¿Ha visto esos hermanos que son puro pidevías? ¿Está funcionando? Sí, porque está encendido. No, ya no, porque está apagado, ¿verdad? Así es que cuando uno va viendo, hermanos, la vida personal, uno mismo descubre esas contradicciones en uno. Pero el apóstol va a explicar que cuando uno se concentra en ver lo que Dios puede hacer y que Él ya hizo, hay que ver a través de qué medio Dios lo puede hacer. Y noten que Pablo menciona
dos elementos que en realidad son casi lo mismo, pero vamos a ver que Pablo los separó. Y dice en el verso 25, según mi evangelio. Bueno, Pablo, y si ustedes tienen tiempo, hermanos, los invito a que puedan estudiar esta misma doxología, pero comparándolo con el capítulo 1 del apóstol Pablo, los primeros 10 versículos. Casi que lo mismo que Pablo dice en la doxología, ya lo mencionó desde la introducción, y aquí hay un ejemplo. Resulta que aquí Pablo dice mi evangelio. En el capítulo 1 él dice el evangelio de Dios, porque en el capítulo 1 está hablando de que él recibió el evangelio. Aquí Pablo ya hace alusión a que, habiéndolo recibido, le tomó tal interés que ya lo tomó personal para compartirlo. Pero el evangelio, hermanos, es el primer elemento, y luego la proclamación. La palabra proclamación ahí es la palabra querigma, la predicación, hermanos, de lo que queremos nosotros entender para estar confirmados. Y vamos a ir paso a paso. ¿Habrá algún noticiero aquí en nuestra nación, hermanos, que solo dé buenas noticias? ¿Se imagina? ¿Cómo le podríamos llamar a un noticiero que no sea nadita amarillista, nadita sensacionalista, que busque solo lo bueno? ¿Se imagina un noticiero que siempre que hable de los políticos, hable cosas buenas? Tendría que recontrabuscar, pero sería calidad, porque a veces uno no le encuentra por la distorsión que hacen los actuales medios, casi que ninguna virtud a nadie, y tuercen, son tan torcedores de la verdad que algo que es virtud lo presentan como que no fuera virtud. Por eso decía un maestro que nosotros tuvimos, hermano en Cristo, pero entendedor de esto porque era cubano, el doctor de apellido Schniega. Él decía: a todo lo que le den los medios de información, créanle el 10%. Si mucho, el 10%. Bueno, entonces eso solo es, hermanos, para estar aquí al tanto. Pero noten ustedes, ¿qué significa evangelio? Porque dice conforme a mi evangelio. Ayúdame, ¿qué significa evangelio? Bueno, literalmente buenas noticias, buenas nuevas, noticias buenas. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? No son cualquiera, eso lo quiero aclarar, hermano. Es decir, yo he tenido muchas bendiciones en la vida. Recuerdo que cuando me gradué de la San Carlos, hermanos, para mí fue un gusto, porque ya me iba a graduar también de la licenciatura en el CETECA y me había desentendido algo de la facultad de farmacia, hasta que me llegó ahí una notificacioncita: si usted no presenta su informe final en 15 días, perdida toda su investigación. Hermano, eso sí fue una gran carrera. Pero una vez me aceptaron en el trabajo final de tesis y me iba a graduar. Qué buena noticia la que recibí: usted se va a graduar. ¿Será que esa buena noticia se refiere? ¿Cuál será la buena noticia? Que usted encontró esposa, porque usted era muy feíto, hermano, y ya todos le habían anticipado: vos te vas a quedar soltero, soltero, soltero. Y de repente aparece, hermanos, ni les digo, una hermana tan especial, dotada en todas las áreas de la vida, y se enamora de usted. Algo así como usted, hermano Carrillo. Ya sí, ¿verdad? Para ponerlo en contexto. ¿Será que se refiere, hermanos, a esas buenas noticias? ¿Qué creen ustedes? ¿Acaso no un inconverso también recibe buenas noticias en ese sentido? ¿Qué tantas? Que fue promovido, que tiene mejor salario, que va a viajar por todo el mundo. Claro. Si ahí está el peligro, hermanos, de trabajar para una multinacional o para una empresa muy grande, que uno vende su alma. Ya no va a la iglesia, ya no se preocupa por discipular, ya no tiene tiempo para la familia. Es que el trabajo, sí, el trabajo te lo dio Dios para mantenerte y subsistir, no para que lo endioses. Entonces, hermanos, retomo otra vez. Cuando el apóstol Pablo va a hablar aquí de mi evangelio, hermanos, él va a darnos una bendición para afirmar nuestra adoración al Señor. Note, supóngase que a usted, hermana, la secuestra el día de hoy, y su esposo en un gran esfuerzo paga unos 100,000 quetzales por usted. No se va a hacer el loco, hermano. Paga los 100,000. Pregunto, hermanos, la esposa ya amaba a ese hombre, había notado grandes virtudes que tenía, pero ahora que no les cuesta soltar los 100,000 por ella, ¿cómo creen que se va a sentir ella? Sabiendo que eso implicaba la salvación de su propia vida. Muchísimo mejor, definitivamente. ¿Y por qué uso esa ilustración sencilla? El evangelio, hermanos, me recuerda a mí que usted y yo
todos los que me escuchan, no es para ofender, es porque la palabra nos recuerda que no había justo ni a uno, éramos de la peor calaña. Claro, al hombre le encanta sentirse, es que tengo la imagen de Dios y es que tengo dones y habilidades. Sí, pero tienes pecado, tienes una podrida llaga, es engañoso el corazón más que todas las cosas. No hay justo ni a uno. Cuando a la pregunta mejor dicho, a la alegría de algunos discípulos, viene Jesús y les dice: no se alegren tanto por eso, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, alégrense que ya no van a ser echados al lago de fuego. Entonces veo otra vez conmigo, hermano, este tema tal vez me causa una efusión comunicativa y tal vez debería de ir más tranquilo y compartir, pero aguánteme un poco la efusión hoy. Entonces note por favor, el evangelio me dice a mí, primera cosa, Dios me rescató, ojo, y estuvo dispuesto a rescatarme antes que yo estuviera dispuesto a amarlo. Él nos rescató, dio su vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Antes de que lo amáramos a Él, Él decidió amarnos. ¿No les parece que es una cosa extraordinaria, hermano? Pero no solo eso, quédese conmigo. La segunda cosa es, ¿qué fue lo que Dios dio como rescate? Fueron 100,000 quetzalitos. Hay un hermano que dice: chish, hasta los ricos los tienen, dijo. Todo el mundo puede tener 100. Hermanos, recuérdenme, por favor, recuérdenme, hagan de caso que yo no sé, hagan de caso que me quieren convencer, que me quieren dar una nueva extraordinaria, hermanos. ¿A quién dio nuestro Padre Celestial? A su Hijo. Entonces note, no solo nos amó desde antes que nosotros ya lo amáramos, pero después Él da el rescate mayor que alguien pudo haber dado, a su propio Hijo. Y para que usted lo valore un poquito, por ejemplo, madres que están aquí, ¿qué sienten ustedes cuando alguien se mete con su chiquitillo o con su chiquitilla? Y tal vez ni dijo nada más que la verdad, qué fiero está. Sí, ¿verdad? Se levanta aquella madre, hermanos, ¿verdad? O aquel papá. Y entonces, hace unos días David Andrés regresó del gimnasio, hermanos, y regresó con un ojo morado, ¿verdad? Golpe duro. Y entonces vengo yo por molestar, ¿verdad? Y es parte son gajes del oficio en lo que él quiere entrenar. Y le digo: mira, David Andrés, le digo, ¿y le diste al otro? No, papá, si es mi maestro. Me dijo: qué mala onda, le digo, ¿verdad? Ahora, solo para ilustrar, hermanos, pero Dios dio a su Hijo, no a un hijo adoptivo como todos nosotros somos adoptivos de Él. Dio al Hijo unigénito, al monogeneos, al único. ¿No sienten ustedes una gratitud extraordinaria, hermano? Entonces, ¿sabe qué pasa? Cuando uno ve lo que el pasaje está diciendo en esta doxología, uno entiende lo que es el exégesis. Por eso es que hay crecimiento, porque uno descubre lo que Dios me quiere mostrar en su palabra, y desde su palabra me está diciendo a mí que siempre estoy como de bajón, que siempre ando quejándome de todo, que tal vez nunca estoy contento con nada, que me quejo en la casa de la comida, que me quejo del arreglo de mi esposa o viceversa, que me quejo de tantas cosas, que no tengo ánimo, que siempre a regañadientes hacer algo en la iglesia, o algunos jamás quieren servir a nadie. Entonces viene el Señor y me está diciendo ahora a mí: mira, ¿cómo vas a vivir de aquí? ¿Acaso no merezco la honra y la gloria hasta que te mueras? Claro. Quiero hacer una reflexión sencilla, hermanos, que espero les dé mucha luz. Porque como todos sabemos, todos tenemos la tendencia a buscar las cosas de este mundo. Por ejemplo, hermanas, ¿se imaginan ustedes que tal vez dicen: ay, si yo tuviera un vestido nuevo sería feliz? Supóngase que tienen acceso a entrar a una tienda de vestidos de a 8, 10 mil dólares y les dan chance de que agarren todo lo que quieran. ¿Creen que eso las va a hacer felices? Llegan a un vestido que casi que habla y ustedes tocan el vestido, y cuando tocan el vestido, ¿verdad?, comienza a hablar: tú eres la más bonita. Este vestido sí me gusta. Y usted, pero dejemos eso. No solo pueden comprar vestidos, sino pueden entrar al área de zapatos. Ustedes saben, hermanos, que los zapatos no existían en las medidas de hoy en día hasta que aparecieron las mujeres. Y entonces dice: ay, es que a mí los zapatos. Yo he oído a varias, no a una, a varias, que dicen: es que los zapatos me vuelven loca. Miren, hermanos, perdón, algunas de estas mujeres son casadas, pero ni el marido las vuelve locas. Pero los zapatos, no, yo quisiera zapatos aunque sea viuda, aunque sea soltera. Eso no se los aprueba, hermanas. Ahora, noten por favor, supóngase que vamos al cielo entonces.
¿Quién de ustedes cree que va a estar allá, hermanas, recordando aquel vestido que tuvieron? Lo voy a poner un poco más amplio. Aquella casa en la que vivieron. Hermanos, ¿creen ustedes que cuando estemos con el Señor vamos a estar pensando en aquel Mercedes? Iba a decir Lamborghini, iba a decir hermanos Aston Martin, pero nadie de nosotros tiene acceso a esos carros. Pero tal vez usted está enamoradito de su carro, hermano, porque usted tiene el 22R. Una vez me dice un hermano: tengo un 22R, el mejor motor que ha hecho la Toyota. Y luego entonces me dice otro hermano, en otra parte: yo tengo un Ford F-150, el mejor motor que han hecho los americanos. Hermanos, yo no sabía ni qué decirles. Yo tengo un Volkswagen, el mejor carro que hizo Hitler. ¿No se imaginan ustedes? Bueno, entonces, hermanos, ya caemos en la cuenta. Cuando estemos en el cielo, ni qué nos va a importar la casa. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que el Señor tiene dispensadas para nosotros cosas extraordinarias que ojo no vio ni oído oyó en realidad. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el Evangelio lo que hace para nosotros es justamente hacernos agradecidos. Porque las cosas temporales, hermano, al fin y al cabo, Cristo mismo dijo, se corrompen, se oxidan, se enmohecen. Y a veces nosotros pasamos toda nuestra mentalidad sin estar bien afianzados en la vida cristiana, pensando en todo lo que no tengo, cuando una sencilla filosofía de vida es dar gracias a Dios por lo que tenemos. Hoy, por ejemplo, no sé qué va a almorzar usted. Imagínense que unos tamalitos recalentados, partiditos a la mitad o en tres, doraditos, con pedacitos de chipilín de hace 8 días, con una grasita, hermano, que cuando usted la puso era nueva, pero ahorita ya está un pelitín rancia. Pero eso exalta el sabor del marrano que dio la manteca. Y además, junto con esto, no sé qué pensaron, hermanos, pero un platito de frijoles, para mi gusto personal, paraditos, para usted como usted quiera. Ahí están los frijoles saltarines, con un poquitillo de queso fresco del occidente, pero usted del oriente, quesito oreado o medio salado de por allá, donde tienen la lengua más áspera que la mía. A mí me cuesta soportar la sal. Y la cosa es que, además, como no padece de nada, hay unos 2, 3 chilitos chiltepes por ahí que se los machaca en el caldito del frijol y comienza a hacer esto como yo lo haría. Hermano, disfrútelo. Tal vez usted dice: ay, yo no he podido probar la langosta, yo no he podido ir a tal restaurante. Dios le puede dar esos gustos, pero usted disfrute lo que tenga. Mire, su servidor puede darle testimonio que yo extraño más los frijoles que cualquier otra cosa. Pero esta semana un amigo me dice: mira, David, te quiero invitar a ir a almorzar, pero solo a mí o también con Ani y mis hijos. Con todos, porque yo cuando puedo invito a todos. Y entonces me invitó, hermanos, a un restaurante que no sé si decir el nombre porque esto se va a hacer público. ¿Le hacemos publicidad al restaurante? ¿No? ¿Sí? ¿No? Mire, comienza con una T, le sigue una E, luego una P, luego una A, así va, y luego la A de Panyaki. Nunca en mi vida había ido a este restaurante. Fue una experiencia, hermanos, culinaria totalmente nueva. Le hacen la comida frente a uno, en la misma mesa donde uno va a comer. Y ahí están los absorbedores de olores. Pero es una experiencia muy linda y disfrutamos, claro. Pero, hermanos amados, así como uno da gracias por ello, el punto es aquello, como los frijolitos son temporales. El panito de manteca que ustedes dicen es temporal. Entonces no se confunda. A veces le ponemos demasiada importancia a lo que los sentidos externos pueden evaluar. Si yo tuviera tal reloj, un Rolex o un Raymond Weil o qué sé yo. Hablo así porque fui relojero, hermano, por muchos años. Oye, entonces dice uno: un reloj así sería lindo porque es el puro deseo de los ojos, la pura alazonella, vanagloria de la vida. Un día un hombre me dice llorando: ay, hermano, es que mire, yo siempre le he querido dar a mis hijos una televisión, ojalá una en cada cuarto, pero por lo menos una. No le he podido dar ni una a mi familia. Yo en mi fuero interno ya me lo decía: qué bueno, gracias a Dios. Ni intente dársela. Gasto de electricidad, pérdida de tiempo, malas enseñanzas. Nadie dijo amén, pero los que ven novelas, ¿verdad? Solo estoy ilustrando. Y yo le dije: hermano, pero usted le ha dado a sus hijos ética, les ha dado integridad, les ha dado amor. Al tiempo, uno de los hijos de él fue tomado infraganti en un robo. No les había dado lo que debió haberles dado. No sé si me explico.
Entonces, hermanos, y no les voy a decir el nombre para que oren por él. Oyen, no me lo pidan. Solo estoy ilustrando el asunto. Entonces Jesús, el apóstol Pablo nos explica aquí, hermanos, que el evangelio, ahí está la clave. Y la última cosa, no solo nos amó cuando no merecíamos ser amados, paga el rescate con un valor tan grande que era su hijo, y no solo nos rescata para que ahora vivamos aparte de él, pero rescatados, hermanos, nos prepara mesa para que en el futuro estemos siempre con él. ¿Cuántos de ustedes han permitido que una persona que no es de su familia, digamos la esposa o el esposo o los hijos, ni el suegro o la suegra, pero alguien que no es de su familia viva con ustedes? Pero que viva 6 meses, 1 año, 2 años. Deberían de hacer solamente para entender lo que Dios hizo por nosotros, hermanos, el ejercicio. Abran su casa para que un hijo de vecina que ustedes no conocen, para que una persona que ustedes no entienden, vaya y tome en su casa un cuarto, el mejor cuarto, el mejor baño, y ustedes van a saber lo que Dios hizo por nosotros. No sé si me explico, hermanos. Si alguien quiere pasarse a mi casa, ahí me avisa con unos 8 años de anticipación, hermanos. No cabe duda que Dios ha hecho una cosa maravillosa. Y como tenemos que concluir, hermanos, solo déjeme decirle para concluir, entre tanta bendición que tiene esta doxología, que se nos dice que es, después del evangelio, la predicación de Jesucristo. Y eso creo que hay que enfatizarlo. Hermanos, Dios nos llamó a predicar. ¿A quién? Ayúdenme, hermanos. ¿A quién nos llamó a predicar el Señor? Voy a volver a preguntar. ¿A quién? A todas las naciones. A Jesucristo. Jesús, ¿de quién dijo que seríamos testigos? De Él. Me seréis testigos. ¿Por qué enfatizo esto? Uno puede comenzar a predicar sus propias experiencias. Cuidado. Uno puede comenzar a predicar, hermanos, sus propios conocimientos. Por ejemplo, usted ve que está la iglesia de la ciencia cristiana. ¿Qué es lo que ellos predican? Ellos no predican a Jesucristo, se llaman iglesia. Pero lo que ellos predican, hermanos, es una sanidad que usted puede obtenerla porque el pecado ya no existe, según ellos. Así es que se concentran tanto en que usted se diga a sí misma, porque es creativo, el que usted tiene buen cerebro, buenas piernas, buena cara, buenos ojos, y entre más lo repita, más realidad va a ser en su vida. Supongamos que funcionara, solo supongamos que nuestro cuerpo funcionara como la computadora de un carro, aunque la computadora tampoco arregla el problema, solo lo señala. Pero supongamos que por la relación psicosomática, lo que yo me diga a mí mismo, que cada día tengo mejor hígado, mejor hígado, mejor hígado, mejor hígado, hace que al año tenga mejor hígado y probado por exámenes. Le pregunto, ¿alcancé la vida eterna? Nada que ver. Y le digo esto, hermano, porque a veces yo oigo de creyentes que son de años creyentes y dicen, y es que lo más importante es la salud. Usted, que no me venga con esas casacas, me enojo. Lo más importante es que Dios sea exaltado, y no lo hemos aprendido muchos. Por eso es que en el transcurso de la vida, aunque seamos cristianos, mentimos, fornicamos, adulteramos, robamos, estafamos. No voy a seguir, pero se espera que lo entendamos. Entonces imagínese, hermano, usted que se llama a sí mismo casaquero, pero que es mentiroso. Después dice, hoy tengo que de veras vivir esto. Y usted vende carros, y resulta que el carro que va a vender ya tiene un ruido de válvulas, ya cascabelea el motor, tiene fuga entre la unión del motor y de la caja. Además tiene picado, no usted sino el carro, tiene picado, hermano, ya todo abajo. Pero por fuera el carro se ve lindo. Y entonces usted, como es vendedor, dice, sí, yo sé que tiene eso malo, pues si no, no voy a vender. Y viene y dice, mira qué carrazo usted. Y hasta usted lo abraza y besa al carro, ¿verdad? Lo voy a extrañar, mira qué carrazo. Si usted va a vender el carro, hermano, dígale al que se lo va a comprar, está botando aceite, no solo del motor, está botando aceite de la caja, pero no está botando poco, le tengo que echar 1 litro cada 2 días. Yo le estoy diciendo, hermano, porque así es la realidad. No sé si me explico, hermanos. Tenemos hoy que decidir en función de lo que es el evangelio, hermanos, y de lo que es la predicación de Cristo,
lo que tenemos. Es que esto es lo que les iba a decir, hay que predicar a Jesucristo. Ahora, para terminar, le voy a dar un bono precioso. Porque usted oye Jesucristo y a menos que se detenga en el nombre de Jesucristo, va a perder algo o bastante de esta enseñanza. Le dije que era exégesis. Hice un estudio de cada palabra en el griego de este pasaje con la correlación que tienen otras doxologías que Pablo escribe y en el tenor general del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Pero no vamos a ir a tanto, solo oiga. ¿Qué significa el nombre Jesucristo? Pablo pudo haber escrito solo Jesús o pudo haber escrito solo Cristo, pero él decidió escribir Jesucristo, nombre compuesto del nombre personal de Cristo, que es Jesús, y de su título, que es Cristo. Jesús, que es un nombre que usaban mucho los griegos, pero que venía, hermanos, de Yeshua, del Josué del Antiguo Testamento, un nombre muy común usado entre de ellos, pero que nos recuerda, hermanos, que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, al Cristo humano, al Cristo encarnado, al que nos entiende perfectamente porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. A Él es al que hay que proclamar. No se trata de que yo proclame a Freud porque soy psicólogo, de que yo proclame, hermanos, a qué sé yo, este físico que acaba de morir, Hawkins, ¿verdad? Porque soy físico. No se trata de que yo vaya a predicar a Castañeda, hermanos. Castañeda me refiero al gurú esotérico mexicano que cuando quería entrar a ver, hermanos, en un estado alterado de conciencia, las realidades no físicas, ¿sabe qué usaba? Vuélvete loco, hashish, LSD, amanita muscaria y el hongo que estuviera más cerca. ¿Qué le parece? Un día mi chuchito se comió un hongo de esos que nacen de la noche a la mañana. Hubiera visto, hermano, parecía monje del Tíbet, este chucho. Meditaba, se quedaba en una esquina así meditando, mira, así se quedaba el pobre. Y de repente como que agarraba fuerza, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué estará enterrando el ego o qué? En un ratito abrió un hoyo aquí, abrió otro hoyo allá, 12 hoyos abrió. Tremendo, pobrecito, ¿verdad? Cuando lo llevé con el veterinario, entonces me dice, mire, esto es raro, él comió un hongo. Yo me acordé, sí, aquí habían unos hongos. Bueno, de plano se comió un hongo. No crean que yo hago lo mismo, hermanos, ¿verdad? Es el problema de él. Jesucristo. Entonces noten, para que usted vea, Jesús habla del Cristo encarnado. Y aclaro, no reencarnado, no, encarnado. Que viene y se hace hombre. Toma forma de siervo. Esto nos enseña a nosotros el primer elemento de una vida realmente dirigida por el Señor, la humildad. Pero luego, para no hacerlo tan largo, el título Cristos habla de que Cristo es el Mesías. Es el título que lo pone a Él como el Cristo eterno, preencarnado. Desde antes de la encarnación, Él ya era eterno. En el principio era el Verbo. ¿Me explico, hermanos? Y nos habla de su eternidad y de que Él es el monogeneos, como les dije, el unigénito. Nosotros somos hijos de Dios, pero no igual que Cristo. Y eso lo quiero aclarar. Algunos dicen, pues que ahora yo soy hijo de Dios y tengo todos los derechos de Jesús. Momento, pues. Muchos derechos se nos han dado, pero el unigénito es Jesús. El único que emana directamente del Padre es Jesús. Que siendo un Padre eterno, Él es un Hijo eterno. No lo puedo entender a cabalidad en mi mente, pero una cosa sí sé, yo no soy eterno. No soy creador. Si algo descubro, hermanos, de mí es que soy 1,000, 1,000,000, 100,000 millones de veces más criatura que creador. Desde que ese día al verme ahí me dicen, ¿qué tal criatura? Lo voy a aceptar. Criaturita si quiere, pero creador solo el Señor. ¿Y sabe por qué me ayuda esa doctrina, hermanos, del Antiguo Testamento? Cuando se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando el mismo plural que usa ahí el escritor de Génesis, que nos habla de la Trinidad, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, o el verbo que mirábamos esta semana con mi grupo celular en Oseas 6:6, hermanos, cuando se pide que el pueblo de Dios tenga misericordia y que conozca al Señor, conozca a Dios. En el hebreo, hermanos, conocer a Dios usa la palabra Elohim, que es el plural de Elohe, que significa dioses, porque Dios, hermanos, es un Dios trino. Entonces, solo quiero decir esto: cuando nosotros vemos a Jesús, pero bajo el título de Cristo, estamos hablando de aquel que vive y permanece para siempre. Entonces, hermano, a él hay que proclamar. Entonces, imagínense,
Viene alguien y le dice, pero es que usted no me entiende, Cristo no me entiende. Y usted dice, claro que te entiende si Él fue humano completamente. Pero es que Cristo no me puede ayudar y es que tengo un problema serio. Claro que te puede ayudar porque Él es Dios. Y termino recordándoles por qué hay que predicar a Cristo, hermanos. Porque cuando una persona recibe a Cristo, no es nada más que ya tiene vida eterna, que claro, se súper agradece. Pero cuando tú recibes a Cristo, desde ese momentito, ya eres hecho nueva criatura. Y desde ese momentito comienzas a vivir, si entiendes lo que Dios ha hecho, para la gloria de su nombre. De aquí en adelante, miscelánea de unas 10 aplicacioncitas rapidito. Cuando te enojes, pregúntate si lo que vas a decir es para la gloria de Dios. Cuando te enojes, pregúntate si tu enojo realmente es producto de la justicia que Dios pide. Cuando vas a hablar palabras, pregúntate si vas a decir palabras de amor o si vas a maltratar con palabras obscenas, con palabras abusivas, y pregúntate si eso glorifica al Señor. Cuando te duermas, analiza por un ratito qué estás pensando antes de acostarte. ¿Es una preocupación? Y analiza, ¿eso va de acuerdo a la gloria del Señor o es una confianza donde dices, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado? O cualquier cosa, hermana, cuando estás haciendo los alimentos esta semana, en lugar de estar diciendo, y estos que no aprecian nada, me dan ganas de echarles veneno, así, ¿verdad? Estos que no quieren comerse nada, ¿por qué no te preguntas, ¿por qué estoy haciendo la comida? Cuando lavas los trastos y ves el cerro de trastos y ves que apenas si hay paste, jabón y un chorritillo de agua, ¿cuál va a ser tu actitud? Cuando ganas el salario, hombre, y vas a la casa y lo llevas y lo tienes que entregar así con las manos arriba, pues vaya, y lo tienes que entregar, ¿cuál va a ser tu actitud? Hermanos, entre broma y broma, lo que les quiero decir es, toditos podemos cambiar. Es más, casi me atrevo a decir que debemos cambiar y en casi todo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros ha llegado en ningún área de su vida a la perfección. Todavía podemos mejorar más y más y más. Si alguien no tiene a Cristo, hoy solo le digo, solo en Cristo Jesús hay salvación. Reconózcase como pecador y lo puede hacer ahí donde está. Luego, reconozca que Cristo murió por usted, crea que la muerte de Cristo es suficiente para su salvación y luego decida honrar al Señor en todo. Padre, gracias por este día y porque tú estás con nosotros. Sabemos que tu gracia es inconmensurable y la volvemos a ver hoy en esta doxología. Sabemos que Jesucristo para nosotros ha venido a representar un cambio absoluto y completo de vida. Y te agradecemos porque esto nos capacita para poder decir que de nada sirve ganar todo el mundo y perder nuestra alma. Pero también nos capacita para decir que buscando el reino de Dios tendremos todo por añadidura. Padre, oramos ahora juntos como iglesia por los que están sufriendo, Señor, a raíz del accidente que hace un momento hubo en esta área. Y pedimos, Señor, que tú protejas y guardes a las familias aledañas, pero también, Señor, que tú nos hables a través de esta circunstancia de qué debiéramos hacer mejor para ti. Gracias por nuestras visitas de esta mañana. Sabemos que aquí hay hombres y mujeres que hoy nos han visitado, bendíceles. Pero sobre todo, Señor, que en el estudio personal, más que prejuiciado por una figura de autoridad externa, sino por lo que tu Espíritu Santo nos enseña por la palabra, que podamos ir a ella y aprender de primera mano. Al mismo tiempo, gracias porque nos podemos animar unos a otros y porque hemos sido llamados a la comunión. Bendito seas, que nuestros alimentos hoy al llegar a la casa o a donde vayamos puedan ser de provecho, y desde ya los agradecemos, porque aunque vienen producto del trabajo, producto de la fatiga a veces, producto del esfuerzo, en última instancia, Señor, eres tú el que nos da la comida para comer y el cuerpo para poder recibirla. Te alabamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, bendiciones para todos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial desde el Auditorium de Iglesia Su Presencia, Avenida Petapa y 45 Calle, Zona 12, tercer nivel, Centro Comercial Gran Portal Petapa. Síganos acá en Facebook y pendientes de otra transmisión.